Ok, vamos a hablar un poquito sobre la carta adecuada con parámetros conocidos. Recordemos que en esta parte ya entramos al control estadístico multivariado. Y bueno, este material que estamos viendo aquí ya está ahí en plataforma para que ustedes lo puedan ir leyendo. De manera general vamos a revisar unos conceptos de manera muy rápido. El primero, y que es el básico, es la covarianza, que básicamente la covarianza es la técnica o la variable estadística o el parámetro estadístico que me va a medir el grado de relación, si es fuerte, débil o nulo, en que se correlacionan dos o más variables. Bueno, acá trae algunas fórmulas para determinar la covarianza. Por ejemplo, esta fórmula me sirve para determinar la covarianza cuando solamente tengo solo dos variables, ¿no? Una X y una Y. Pero bueno, cuando tenemos más de dos variables, pues esta fórmula que tengo acá, pues ya no me va a funcionar mucho. Entonces, para determinar la covarianza, tenemos que apoyarnos en Excel. En las versiones anteriores de Excel, solamente venía esta función, que es covar. Esta función, pues me generaba una covarianza de tipo poblacional, por lo que anteriormente teníamos que hacerle este ajuste a la fórmula, es decir, covar por n sobre n menos 1. Esto de este ajuste de n sobre n menos 1, les digo, era para las versiones de Excel del 2007 para atrás. En las versiones más recientes del 2010, incluso la actual, que es creo que la 2019 por el momento, pues ya no es necesario hacer este ajuste porque ya me da una covarianza de tipo muestral. Entonces ahí la función que es covar.m y ya hacemos el cálculo de las covarianzas sin necesidad de estar haciendo este ajuste. Entonces vean que cuando tenemos más de dos variables aleatorias, no es posible determinar un valor específico de covarianzas, sino que esos valores de las covarianzas las tenemos que generar en una matriz, ¿sale? Independientemente del número de variables que tengamos, ¿sale? Pueden ser 3, 4, 5 y vamos a generar una matriz de covarianza y esa matriz de covarianza la vamos a identificar como la matriz sigma. La matriz sigma va a ser igual a mi matriz de covarianzas y bueno, si son tres variables independientes o tres variables que estamos analizando, pues estas serán de ese mismo tamaño, 3 por 3, 4 por 4. Es decir, siempre va a ser una matriz cuadrada, ¿sale? Obviamente, esta matriz que yo estoy, o que estamos viendo acá, sería una matriz para parámetros de tipo poblacionales. Ya sabemos que no podemos trabajar con parámetros de tipos poblacionales, por lo tanto, tenemos que hacer una estimación de la matriz sigma a partir de las covarianzas de tipo muestral. Y bueno, vean, acá tenemos un conjunto de datos, ¿no? Tenemos un conjunto de datos, es más o menos el ejemplo que teníamos anteriormente. Y bueno, nos dice que se agrega una nueva variable más. Teníamos X1, que era el peso en miligramos, X2, que era la dureza, medida en kilogramos sobre centímetro cuadrado, y se agrega una nueva variable que es el espesor en milímetros. Entonces, con ese pequeño ejemplo, vamos a ver un ejercicio bien sencillo de cómo calcular, en este caso, la covarianza. Y les voy a compartir la pantalla de Excel. Esto es básico porque es lo que vamos a trabajar de lleno en la, bueno, ya cuando entremos de lleno a la parte de la carta T cuadrada. Entonces vean, acá lo que tengo, pues son los datos que tenía hace rato en el PDF, ¿no? Mi variable X1, X2, X3, con sus respectivas observaciones. Y a partir de esto voy a obtener pues mi matriz sigma o mi matriz S de covarianzas, que al ser tres variables las que estoy analizando, pues va a ser una matriz de 3 por 3. Y en este caso, cada uno de los elementos, por ejemplo, acá tenemos, aquí va a ser la covarianza de X1 contra X1. Este segundo sería de X1 contra X2, X1 contra X3. Aquí será X2 contra X1, X2 con X2, X2 con X3. Acá finalmente sería X3 con X1, X3 con X2 y X3 con X3.
¿Sale? Entonces vamos a generar una matriz de 3×3 y esto me está indicando cómo voy a calcular las covarianzas. Aquí a final de cuentas tenemos que tener claro que la covarianza es una comparación entre variables. Entonces aquí voy a comparar x1 con x1, x1 con x2 y x1 con x3 y lo demás como lo comenté. Entonces vamos a hacer nuestra matriz de 3×3 y vamos a generar la primera covarianza que sería esta, ¿no? x11. Entonces les decía, vamos a usar esta función que es covar.m, que esa les decía que ya me genera una covarianza de tipo muestral y ya no hay que hacer el ajuste. Y acá dije que en este primer elemento de la matriz voy a determinar x1 contra x1. Entonces selecciono los datos de x1, coma, aquí me va a indicar la matriz 2. A ver, me faltó covarianza, punto m. Ahora sí ya. Matriz 1, esta, coma, la matriz 2 pues va a ser ella misma. ¿Vale? Y ahí está el primer elemento. Ahora, un truco que puedo usar es que, como aquí va a ser siempre x1, la primera matriz con la que se va a comparar el resto, lo que puedo hacer es fijarla, selecciono y fijo, para no estar haciendo doble trabajo. Y aquí lo único que voy a hacer es arrastrar hasta acá. Y vean, aquí ya me hizo x1 contra x2. Y aquí ya me tuvo que haber hecho x1 contra x3. ¿Vale? Y ahí ya generé el primer renglón de la matriz. Vamos con el segundo renglón. Covarianza.m. Ahora va a ser x2 contra x1. Y ahora la que me interesa que se quede fija, pues es x2. Entonces la selecciono y listo. Y arrastro la fórmula. ¿Sale? Y ya nada más verifico. Aquí fue x2 con x2. Y aquí fue x2 con x3. Y vamos con el último renglón. Covarianza.m. Y acá será x3 contra x1. Y bueno, cerramos. Y bueno, ahora la que me interesa que no se mueva es x3. Y bueno, arrastramos. ¿Sale? Y aquí voy a tener x3 contra x2 y x3 contra x3. Y bueno, este es un pequeño ejercicio nada más para que veamos, bueno, cómo generar en este caso las matrices de covarianzas. Vamos a regresarnos a nuestro PDF. ¿Sale? Y aquí está la matriz que si ustedes verifican, pues es la misma que acabamos de calcular anteriormente. Y bueno, aquí nos habla de la distribución normal multivariada. Les decía, vamos a entrar a lo que es el control estadístico multivariado y bueno, se tiene que ajustar a una distribución normal. Aquí nos dan las funciones de densidad de una función normal multivariada. Realmente este es un fundamento matemático, el cual ahorita a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es estos dos teoremas, el teorema 3.1 y el teorema 3.2, porque es en lo que se va a basar la carta T cuadrada. Y nos dice, sea X un vector columna aleatorio de P dimensiones. Cuando hablamos de P dimensiones, P va a representar el número de variables. Aquí en lugar de P dimensiones podemos decir de P número de variables, 3, 4, ¿no? Nos dice que tiene una distribución normal multivariada con parámetros mu y sigma. Estos van a ser dos vectores. El parámetro mu va a representar el promedio o las medias de las observaciones de las variables que estoy analizando. Y la sigma, como ya lo vimos anteriormente, va a ser la matriz de covarianzas. Me dice, entonces la variable aleatoria T cuadrada, aquí hay que tener, prestar atención porque en este caso la carta T cuadrada va a trabajar con un estadístico, que en este caso va a ser el estadístico T cuadrado. Me dice que va a ser igual a X menos la media, es decir, esta diferencia, apóstrofe sigma a la menos 1 por el vector X menos mu.
Déjenme conectar la tableta porque pensé que no le iba a ocupar. Pero bueno, aquí vamos a tener que recordar un poquito de algunas cosas que ya se vieron en el álgebra lineal, ¿vale? Porque aquí vamos a trabajar con vectores y con matrices. Entonces, pues por ejemplo, este vector x menos mu apóstrofe, ese sigma menos a la menos 1, pues tiene un significado, ¿no? O sea, tiene un por qué tiene ahí el apóstrofe, un por qué está a la menos 1. Y es importante que lo recordemos. Y ahorita lo vamos a comentar. Y bueno, dice que va a trabajar con una distribución de tipo chi cuadrada con p grados de libertad. Y bueno, el teorema número 2, pues es lo que ya nos decía, ¿no? Sea x, el vector x va a estar conformada por x número de variables p, que es un vector columna, dice, con una distribución normal multivariada, con parámetros mu y sigma, ¿sale? Donde este vector x testado, pues es la media de las observaciones de las variables, ¿no? Aquí no lo dice, x testada ahí es el promedio muestral de cada una de las variables. Entonces, x testada tiene una distribución normal, multivariada, con vector de medias mu y matriz de covarianzas sigma sobre n. Y bueno, vamos a entrar un poco de lleno, vean, nos dice la carta T cuadrada con parámetros conocidos. Aquí, la carta T cuadrada, o en este caso, el control estadístico multivariado, ahora sí que la principal herramienta o la principal técnica con la que vamos a trabajar, pues es la carta T cuadrada, la cual pues vamos a ver dos escenarios o dos formas de desarrollar esa gráfica, que es una carta T cuadrada con parámetros conocidos y una carta T cuadrada con parámetros desconocidos. En este caso, digamos que la carta T cuadrada con parámetros conocidos es lo menos normal con lo que nos vamos a encontrar en un proceso real, dado que pues lleguemos a una empresa en la cual pues sí se está implementando un control estadístico multivariado, es decir, que sí lo lleven y que sí lo tengan implementado. Cuando lleguemos a una empresa que tenga un proceso bajo este tipo de control multivariado, pues probablemente sí vamos a encontrar a esos parámetros conocidos. Y cuando hablamos de parámetros conocidos es que ya vamos a tener a estos dos. Ya voy a conocer cuál es mi vector mu y mi vector sigma, o en este caso mi matriz de covarianzas. Voy a abrir ahorita voy a compartir la pantalla. Déjeme abrir una nueva hoja en la pizarra para que quede esto un poquito más claro. Y voy a compartir. Voy a compartir la pantalla de la pizarra. Bueno, entonces les decía, el control estadístico multivariado lo vamos a trabajar con la carta T cuadrada, que esta puede ser con parámetros conocidos y con parámetros desconocidos. Con parámetros conocidos es que yo voy a conocer este vector, vector mu y vector sigma. Vector mu es un vector de medias de las variables y el vector sigma es el vector de las covarianzas de esas variables. Y en parámetros desconocidos, pues obviamente no vamos a conocer ni este mu ni este sigma. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Pues los vamos a tener que estimar. En lugar de ser un vector mu, va a ser un vector x testado. Y en lugar de ser una matriz sigma, va a ser una matriz S de covarianzas. ¿Vale? Ahora, les decía, hace rato veíamos una fórmula que decía algo así. X menos mu apóstrofe por sigma a la menos 1 por otra vez x menos mu sin apóstrofe. Y este tiene una razón de ser. Si recordamos un poquito en álgebra lineal, el apóstrofe indica la posición o mejor dicho, orientación del vector. Si es un vector x menos mu con apóstrofe, quiere decir que este lo vamos a poner en posición horizontal. Por ejemplo, si este vector toma los valores 3, 4, 6, va a ir así. Cuando aquí veo la matriz sigma y tiene a la menos 1, indica que es la matriz inversa.
O sea, a la -1 me está indicando que es la matriz inversa de ¿quién? Recordemos que la sigma representa la matriz de covarianzas. Entonces aquí, cuando yo tenga mi matriz de covarianzas, para que sea la -1, tendré que generar su matriz inversa. Y aquí vean, otra vez tengo x menos mu, pero sin apóstrofe. Entonces, en este caso, este vector que con apóstrofe es en sentido horizontal, sin apóstrofe será en sentido vertical. Y entonces será, bueno, aquí ya me equivoqué. Y entonces será 3, 4, 6. ¿Sale? Ahora, me voy a regresar a el PDF. Bueno, eso nada más para que quede claro la parte de cómo iban los vectores. Entonces, bueno, vamos a trabajar, les decía, con la carta T cuadrada, parámetros conocidos. ¿Cuáles son los parámetros conocidos? Pues estos dos, vector mu y vector sigma. Y vuelvo a repetir, esto va a ser lo menos probable con lo que nos encontramos y realmente es la parte más sencilla de lo que vamos a ver ahorita en control estadístico multivariado. Y bueno, nos dice suponer que se toma una muestra de tamaño n, se calcula el vector x de estado, y bueno, dice se va a generar un estadístico. Recuerden que todas las cartas de control tienen un estadístico, que en este caso va a ser el estadístico t cuadrado, que va a ser igual a esto. Realmente solamente me interesa esta parte. Bueno, ya no me dejo marcar. Pero la parte que me interesa es este. ¿A qué va a ser igual el estadístico t cuadrado? Me dice que va a ser igual a n por el vector x menos mu, por la matriz inversa por el vector x menos mu. ¿Vale? En este caso, me voy a regresar aquí a la pizarra. Me dice el estadístico t cuadrado va a ser igual a n por x de estado menos mu apóstrofe matriz sigma a la -1, que es matriz inversa, por x de estado menos mu sin apóstrofe. En este caso, en el control estadístico multivariado y en este caso en la carta t cuadrada, vamos a generar este estadístico t cuadrado para cada muestra. Es decir, si ya conozco los parámetros mu y sigma y vamos a decir que me dan 5 muestras en las cuales se monitorean, por ejemplo, 3 variables, pues para cada muestra, es decir, para n1, tengo que generar su t cuadrado. Para n2, tengo que generar su t cuadrado. Para n3, tengo que generar su t cuadrado. Y en este tipo de carta solamente vamos a trabajar con un límite de control superior. Es decir, aquí solamente voy a calcular el límite de control superior. No me va a interesar el inferior. ¿Sale? Y el límite de control superior, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues el límite de control superior va a ser igual a una distribución de tipo chi cuadrada con alfa, p. Chi cuadrada, alfa, p. ¿Sale? Donde alfa va a ser igual a 1 sobre el PLC, el promedio de longitud de corrida. Y P, pues B es el número de variables que se analizan. 3, 4, 5. ¿Sale? Y obviamente aquí cuando se va a generar la señal de alarma, cuando el estadístico t cuadrado sea mayor a mi límite de control superior. Si por ejemplo en la muestra 1 el estadístico t cuadrado es mayor a mi límite de control superior, pues entonces diremos que se genera la señal de alarma. Ahora, aquí cuando se genera una señal de alarma, a diferencia del control estadístico univariado, en el univariado pues era una sola variable y ya sabíamos si se salía de control, pues cuál era la que estaba influyendo. Y aquí no. Por ejemplo, vamos a suponer que en N1 el t cuadrado es mayor que el límite de control superior. Entonces aquí yo diría que hay una señal de alarma. Pero recordemos que en N1 o que cada muestra está monitoreando, por ejemplo, 3 variables, x1, x2 y x3, que por ejemplo en x1 puede representar peso, x2 puede ser dureza y esta puede ser espesor.
Entonces, pues aquí ya sé que me generó una señal de alarma, pero ¿cuál de estas tres es la que está generando esa señal? Bueno, hay una técnica estadística que incluso cuando vimos estadística es muy similar. Cuando vimos este diseño de experimentos, eh, cuando aplicábamos diferencia mínima significativa, método de Tukey, es algo similar, solamente que aquí vamos a aplicar algo que se llama límites de Bonferroni. Y los límites de Bonferroni son los que me van a ayudar a identificar cuál de estas tres es la que genera la señal de alarma. Pero bueno, ahorita, eso todavía yo creo que en otro video lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver básicamente cómo abordar. Esto es más o menos que nada para que tengamos un panorama un poco más general. Entonces me voy a regresar aquí a mi PDF. Y bueno, vamos a ver este pequeño ejercicio, que es con lo que vamos a terminar. Dice, se desea diseñar una carta T cuadrada, bueno, a la máquina que manufactura la pastilla del ejemplo anterior. Tenemos tres variables, X1 peso en miligramos, X2 dureza sobre kilogramos, perdón, dureza, y se mide en kilogramos sobre centímetro cuadrado, y X3 el espesor en milímetros. Y pues obviamente al ser tres variables, el vector X pues va a estar conformado por X1, X2, X3. Y que bueno, vean, tiene una distribución normal multivariada. Aquí ya me da por default el vector mu y el vector sigma, ¿sale? Se dice que se van a tomar muestras de tamaño 6 y se desea un PLC bajo control de 340. Y aquí me da la matriz ya inversa. Ahorita vamos a ver cómo se genera esa matriz inversa. Y aquí pues todavía no puedo calcular nada porque necesitaría yo una nueva muestra. Entonces, vámonos a irnos hasta acá. Dice, bueno, aquí ya tengo parámetro X, ya tengo, perdón, mi vector X, ya tengo mi vector mu y ya tengo mi vector sigma. Y aquí me da una nueva muestra, o sea, se toma una muestra, como dijimos, de tamaño 6. Y como dijimos, para cada muestra tengo que calcular su estadístico T cuadrado, que es lo que vamos a hacer para este caso. Entonces nos vamos a ir aquí al Excel, para que veamos cómo se hace. Y bueno, aquí, bueno, voy a borrar esto, para que no nos confundamos. Esta es la matriz sigma, ¿sale? Que era la que ya me daba el ejemplo. Y este es el vector mío. Esto ya me lo da. Por eso se llama con parámetros conocidos, ¿sale? Y tengo estas nuevas observaciones, ¿sale? Estos son los parámetros que yo conozco. Este ya lo conozco. Este es el que me dio el problema, parámetro conocido mío, parámetro conocido sigma. Entonces ya los conozco. Esto que tengo acá son nuevas observaciones, ¿vale? Y a partir de estas nuevas observaciones vamos a generar o vamos a determinar el estadístico T cuadrado. Y para ello hay que recordar que el estadístico T cuadrado, ¿a qué es igual? Me dice que es igual a n, que multiplica al vector X testado menos mu apóstrofe, ¿vale? Que multiplica a la matriz de covarianzas a la inversa, o la matriz inversa de la matriz de covarianzas, por el vector X testado menos mu. Entonces, de esto, pues ya conozco que n vale 6. Esta ya la conozco. El vector X testado no lo conozco. Y a final de cuentas es X testado menos el mu. ¿Sale? La matriz inversa también todavía no la tengo. Entonces vamos a ir pues determinando esos parámetros para poder calcular el valor del estadístico. Entonces, lo primero que tengo que hacer para generar el vector X testado, pues el vector X testado no es otra cosa más que el promedio de las observaciones de cada una de las variables. Entonces aquí simplemente vamos a promedio de estas 6 observaciones y ya lo tengo ahí. ¿Vale? Entonces este es mi vector X testado. Pero en mi fórmula me dice que es
X de estado menos el mu. Y acá está el vector mu, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer es generar esto. X de estado menos mu, horizontal. Y aquí lo único que tengo que hacer es una resta de elemento por elemento. Si este es el promedio, llamémoslo así, muestral de X1, menos el promedio que ya me dio el problema de inicio, ¿no? No le puedo llamar poblacional porque no sería correcto. Simplemente es el parámetro que ya conozco. El parámetro muestral o la media muestral de X1 contra el parámetro conocido de la media de X1. Entonces aquí simplemente es este menos este. Y en este, pues va a ser lo mismo. Este menos este. Y aquí va a ser igual a este menos este. Y ahí ya tengo el vector en sentido horizontal. Pero recuerden que también lo voy a ocupar en sentido vertical. Entonces, como vamos a hacer todo esto, a final de cuentas es una multiplicación de vectores, pues lo necesito en esa posición. Entonces vamos a ponerlo en sentido vertical. Acá y acá. Sale. Entonces ya tengo aquí este vector. Ya tengo este vector x menos mi apóstrofe, que es este. Y el vector x menos mi sin apóstrofe, que sería este. ¿Sale? ¿Qué me falta? Pues generar la matriz inversa. La matriz inversa, pues la voy a obtener de esta matriz de covarianzas. ¿Sale? Y bueno, ¿cómo voy a generar esa matriz inversa? Lo primero que tengo que hacer es seleccionar aquí con mi mouse un área del mismo tamaño de la matriz. Por ejemplo, esta matriz es de 3 por 3, pues yo sombré un área de 3 por 3. Y así sin desmarcar, vamos a escribir esta fórmula que se llama M inversa. Y voy a seleccionar pues la matriz a la cual quiero que genere la inversa, que sería esta. Cierro el paréntesis y vamos a hacer una combinación de teclas al mismo tiempo, que sería Control Shift más Enter, Control Shift más Enter. Y ahí está. Ahí está la matriz inversa. ¿Sale? Ya tengo la matriz inversa. ¿Qué puedo hacer ya? Pues hacer la multiplicación de acuerdo a la fórmula. 6 por el vector x menos mu por la inversa por este. Entonces, bueno, aquí no hay problema si no se acuerdan de sus clases de álgebra lineal sobre cómo multiplicar pues vectores. Aquí Excel nos va a facilitar mucho las cosas. Y nos dice que el tamaño de muestra era 6 por, vamos a hacer una función que se llama mmul. Y voy a volver a poner mmul porque voy a hacer dos multiplicaciones. Van a ver. Aquí la primera que va a hacer es esta, el vector en sentido horizontal, coma, por la inversa. Ahí cierro el paréntesis, ahí hice la primera multiplicación y le voy a poner otra coma, porque al final es por este. ¿Vale? Y cierro. Y ahí está. Aquí ya saqué el estadístico t cuadrado para esta muestra. Vamos a suponer que este es n1, ¿no? Entonces ya aquí tengo el estadístico t cuadrado para n1, porque aquí solamente tengo una muestra, ¿sabes? El problema me pudo haber dado 10, 20, y para cada muestra tengo que hacer este mismo procedimiento. Entonces aquí yo ya tengo el valor del estadístico t cuadrado, pero aún no calculo que el límite de control superior. Entonces, recordando, n vale 6, el PLC dijimos que vale 340, o se quiere un PLC bajo control de 340, alfa, pues va a ser igual a 1 sobre 340, que sería 0.0029, P vale 3, ¿sale? Porque son 3 variables las que estoy monitoreando, y por lo tanto el límite de control superior va a ser igual a una chi cuadrada con 0.0029 probabilidad, 3 grados de libertad. Entonces vamos a buscar acá prueba.chi.inversa. Probabilidad, pues va a ser alfa. Grados de libertad, pues va a ser P. Y vean, ya aquí ya calculé el límite de control superior. Y vamos a comparar el valor del estadístico t cuadrado
que en este caso, para esta muestra que yo le puse N1, 1.9 no es mayor que 13.97. ¿Sale? Acá diríamos que esta muestra se encuentra pues bajo control. Y para esta muestra no estamos generando ninguna señal de alarma. Si ustedes siguen revisando el material, hay otro ejercicio o me da otra muestra, ¿no? Llamémosle una N2, en la cual se pide calcular otra vez el estadístico T cuadrado. Para esa N2 tenemos que hacer exactamente lo mismo. Es decir, aquí poner las nuevas observaciones y calcular ahora el nuevo estadístico T cuadrado. Vamos a hacerlo, a ver. Déjenme acá tratar de minimizar la pantalla para que pueda yo copiar. Vamos a poner esto acá. Esta vamos a llamarle que es mi segunda, vamos a poner así que es una segunda muestra. Y vamos a copiar de manera rápida los datos. Aquí es 199.924, 199.681, 201.595, 200.826, 200.013, 200.265. Clase 10.679, 055, 10, 4, 6, 7, 4, 5, 7. 9.185, 11.244, 90, 4.181, 3.739, 4.2. Bueno, espero no haberme equivocado. Y bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues tengo que volver a generar el vector X de estado para N2. Vamos a suponer que aquí es mi N2, mi segunda muestra. ¿Sale? Entonces vamos a repetir el procedimiento. Sería promedio. ¿Vale? Promedio. Aquí lo que tenemos que entender o que nos tiene que quedar claro es que aunque nos den nuevos datos o nuevas muestras, lo que ya no va a cambiar es esta matriz inversa, esta sigma menos 1 es la única que no va a cambiar. ¿Qué es lo que va a estar cambiándose? Este vector x menos mu. ¿Por qué? Porque tengo ahora un nuevo vector x testado. ¿Vale? Por lo tanto, pues tengo que volver a calcular este x menos mu, que sería igual a decir este menos, acuérdense que es con este, que nos dan de inicio. Y ahora este menos este y este menos este. ¿Vale? Ahí está. Vector x menos mu en sentido horizontal. Y ahora lo voy a poner en sentido vertical. Y ahí está. Como dije, la matriz inversa sigue siendo la misma. Y ahora lo que voy a hacer es que para N2 voy a calcular que el estadístico T cuadrado. Y entonces, pues ya no la sabemos, que es 6 por mol, paréntesis, mol. Y entonces mi vector horizontal por la inversa, cierro paréntesis, coma, por el vertical. ¿Vale? Y vean cuánto me dio. Ahora,
Algo que tampoco va a cambiar, pues es el valor del límite de control superior. El límite de control superior va a ser el mismo para todas las muestras, ¿no? En este caso es 13.97. Límite de control superior. Y aquí, obviamente, si comparo yo el estadístico t cuadrado contra el límite de control, perdón, el estadístico t cuadrado contra el límite de control, pues obviamente voy a ver que se pasa y se pasa por, pues por un montón, ¿no? A ver, déjeme checar. Creo que no me está consiguiendo ahí el valor. No sé si me equivoqué al capturar algún dato. Pero bueno, aquí el objetivo es que sí se pasa en este caso. 2, 6, 5, 10, 6, 11, 0, 10, 4, 9, 180, 2, 44, 8, 79, 4, 3, 7, 4, 27, 4, 6, 2, 6. Y el vector, no, estoy verificando las diferencias. A ver. Ah, ok. Ya vi aquí mi error. Aquí no resté bien. Dijimos que era esto menos este. Ok, ahora sí ya está. No había hecho bien la resta acá. Y bueno, les decía, aquí, bueno, estamos viendo que el estadístico t cuadrada obviamente es mucho mayor que el límite de control superior. Y pues ya diríamos que en esta muestra número 2, pues se genera una señal de alarma. Ya les dejo a ustedes como tarea que revisen en la siguiente sección lo que son los límites de Bonferroni. Aquí simplemente hay que ver cómo se calculan, cómo se generan los intervalos y para poder identificar, perdón, de estas tres variables, cuál es la que me está generando la señal de alarma. ¿De acuerdo? Pues bueno, eso sería todo.